buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, ya para la lección número 11 de este que es el primer trimestre del año 2024. La lección general se llama Jehová es mi pastor y estamos haciendo una revisión de varios temas que podemos encontrar en el libro de los Salmos. La lección de hoy se llama El anhelo de Dios en Sión. Luis Carlos, cuéntanos un poquito más. También tenemos acá invitado, entonces preséntanoslo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa con los amigos de siempre, ¿no? Jenner y un invitado de lujo. Tenemos al Antonio Palacios, al pastor Antonio Palacios, un amigo de la comunidad de la iglesia donde asistimos. Él es peruano, está residiendo ahorita en Monterrey con su esposa y Mateo, su hijo. Y pues gran parte de su trabajo es el servicio misionero. Ayuda en muchas actividades en la iglesia y, pues convivimos frecuentemente los fines de semana y en algunas actividades, incluso en, en algunas actividades de brigadas médicas que hemos hecho de atención a pacientes ahí cerca de la iglesia. Entonces, pastor, qué bueno que nos acompaña. Estamos felices y contentos de que nos pueda compartir con nosotros algunos comentarios del mensaje de esta semana, de lo que se escribe en la lección acerca de el Salmos y especialmente esta semana, la lección número 11, ya casi para terminar. Se titula El anhelo de Dios en Sión y lleva como versículo clave Salmos 84:2, que nos dice: anhelo ardientemente, deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y quisiera darle la palabra al pastor para que nos dé algunos comentarios acerca de este Sión. Cuando vemos esto en el título, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es Sión? Alguien que no esté familiarizado con este término, ¿cómo podremos explicarle qué significa Sión? Un abrazo, gracias doctor Luis, amigos queridos que estamos aquí en esta noche, en este diálogo enriquecedor, por supuesto. ¿Qué es Sión? Sión, cuatro palabras muy importantes, ¿verdad? Cuatro letras, perdón, cuatro letras muy importantes de Sión. Este, al inicio de la escritura bíblica, pues no se conocía a Sión como tal, ¿verdad? Primero fue un lugar llamado el monte Moria, un monte especial en el Antiguo Testamento. En el monte Moria fue un lugar, si tú recuerdas, donde fue llevado, Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado, ¿verdad? Para ser sacrificado a Isaac, pero finalmente que fue sacrificado fue el cordero y no el hijo de Abraham. Bueno, el punto es que Sión, después, al pasar los siglos, David conquistaría ese lugar. David conquistaría ese lugar y se volvería un lugar de adoración, un lugar de, de encuentro con Dios, de encuentro con Dios, ¿ok? Después se pasaría el nombre de Sión no solo a ese lugar, sino al templo de Jerusalén. Viene entonces dándole significado a todo lo que vamos diciendo. Sión, para el concepto de los escritores de la Biblia, es el lugar especial de adoración a Dios, ¿verdad? Los israelitas siempre anhelaban ir a Sión. Y cuando un israelita decía, voy a ir a Sión, significaba voy a ir a adorar a Dios a su templo, ¿verdad? Al lugar de adoración especial para con Dios. Ahora, ¿y qué relación tiene esto con el salmo principal o inicial de la lección de esta semana, el Salmo 84? Tiene mucha relación, porque en el Salmo 84:2 dice lo que ya dijo Luis, el doctor Luis, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová.
esos atrios de Jehová, ese anhelo fuerte del corazón de David está en relación a estar en Sión, ¿verdad? A estar en Sión. Eso sería esta primera parte de estas respuestas a esta pregunta. Muchas gracias, Pastor Jenner. ¿Cómo ves la temática de los primeros días de la lección? ¿Cuál fue la que más te gustó? Especialmente, ¿cómo llevas el significado de Sión? Bueno, es un gusto tener la compañía de nuestro invitado hoy. Espero al final de la plática no nos quiera aventar agua bendita o quemarnos de leña verde para reformarnos, pero lo bueno que aquí estamos entre amigos, ¿no? A mí, yo traigo dos espinas clavadas. La primera, en el concepto de Sión. No termino de aterrizarlo. Sí, desde la narrativa hebrea, me parece que sí queda claro que es el concepto de Sion, pero ¿cuál? No alcancé todavía a llegar a una definición que me satisficiera. Si nosotros nos consideramos el Israel espiritual, pues entonces debería haber un concepto homónimo de Sion espiritual. Aunque yo sé que esto capaz para aquellos que no profesan el cristianismo o el judaísmo es un concepto un tanto incendiario, ¿no? Porque, y digo, aquí no busco que nos empiecen a acusar de sionistas, ¿verdad? Pero ¿qué significa que tengamos un Sion espiritual o un Sion simbólico en el universo simbólico? ¿Qué significa eso? Todavía no termino de aterrizar ahí. La otra espinita que traigo, que hoy traigo más preguntas que conceptos formados, es lo que se presenta el lunes, capaz porque me pegó abajo del cinturón, y presenta esta actitud de paz que y sentí el golpe bajo porque no me identifico con es que no sé si la idea que tengo de un pacifista no me identifico yo, no es la primera opción con la que me identifico como persona. Capaz si algo creo que soy, por lo menos desde lo que como yo me veo, a mí me gusta hacer muchas preguntas y me gusta tratar de buscar las cosas de distintas formas, y eso me ha ocasionado me ha puesto en situaciones que me alejan por lo menos de una idea popular de ser pacifista, ¿no? Por estar continuamente cuestionando las cosas. Y no lo digo por una u otra cosa, solo en lo general, ¿no? Este, y pero sí alcanzo a ver este mensaje a través del día lunes donde estamos llamados a procurar la paz. Y me gustaría saber cómo lo vieron ustedes, qué significa procurar la paz sin faltar a nuestra, sin faltar a nuestra identidad de buscadores de la verdad de forma continua. No sé, y me gustaría saber, o me gustaría ver con más claridad, qué significa eso, ¿no? Y hasta ahí quisiera dejar mi primera intervención. Um, eh, Hasta aquí mi reporte. A mí me gustó bastante la lección del día de hoy. Voy a comentar primero qué es lo que me gustó y luego quisiera dar una opinión, dar un enfoque personal de lo que nos cuestiona Jenner. Primero, ¿qué es lo que me gustó? Me gustó el arquetipo de Sion como un espacio de encuentro con Dios, un espacio que es espiritual, es decir, el arquetipo es un espacio físico que tiene una representación geográfica puntual en este planeta, que evidentemente para quienes escribieron y para quienes leyeron originalmente los salmos y escuchaban la palabra Sion tenía un significado como muy, muy inmediato, un significado de ese lugar desde donde se generaba una fortaleza para
la tierra que había sido prometida para ellos por Dios, que tenía que ver con esa identidad de un Dios que los protegía, que los cuidaba, que los mantenía seguros en medio de situaciones difíciles. Recordemos que en aquella época las luchas por los territorios eran cosa del día a día. Y que como arquetipo, a través de lo que estudiamos en esta lección, y aunque nosotros no vivimos físicamente en Jerusalén, aunque nosotros no vivimos en el contexto de ver en Sión una fortaleza geográfica ante ataques físicos, podemos encontrar en el arquetipo la posibilidad de un espacio de encuentro con Dios que nos da seguridad. Un espacio de encuentro con Dios en donde la cercanía que tenemos con Él genera una suerte de fortaleza espiritual que nos permite pasar por las situaciones difíciles que hay en la vida. Es decir, creo que ninguna de las personas que nos esté escuchando está viviendo una situación de guerra. No, bueno, me imagino que la mayoría de las personas que nos escuchan están aquí en México, pues no, nadie nos está atacando, no tenemos una situación de riesgo, de peligro en ese sentido. Sin embargo, estoy seguro que todas las personas que están escuchando en algún momento se han sentido atacados espiritualmente, y con esto no quiero entrar en un discurso religioso. Me refiero a atacado espiritualmente a través de esas crisis que vivimos como seres humanos y que son normales en un mundo en donde hay dolor, en donde hay traiciones, en donde hay muerte, en donde hay soledad, en donde hay fracasos, en donde hay despidos, en donde hay bancarrotas, en donde hay situaciones en donde nos sentimos amenazados, en donde nuestro espíritu se siente decaído, en donde nuestro espíritu se siente bombardeado, y encontrar en el arquetipo de Sión un espacio seguro en donde a través de la cercanía con Dios nosotros podemos tener un hogar espiritual en donde cabes tú, en tu singularidad, en donde cabe tu hermano con su propia singularidad, en donde ahora, después del sacrificio también de Cristo, cabemos todos, independientemente de nuestras equivocaciones y de nuestros errores. Me gusta mucho esa noción. Ahora, rapidito, lo que mencionaba Jenner, ¿no? Cuando hice mi tesis doctoral, trabajé con un filósofo judío que era sionista, pero que fue un sionista muy particular. Fue un sionista que de hecho los árabes respetan profundamente. Bueno, no sé si estoy hablando aquí fuera de contexto. El sionismo es también una corriente política, filosófica, que es el origen del problema que ha habido en el territorio palestino-israelí en los últimos 80 años, y concretamente la guerra que hoy hay ahí en la frontera de Gaza. Bueno, el origen de eso tiene un nombre y se llama sionismo. Muy alejado de una idea de paz, ¿no? Pero, repito, a veces entre lo que dice una etiqueta y la realidad hay mucho espacio, ¿no? Y a veces la culpa no es de la etiqueta, es decir, en el nombre de Cristo y del cristianismo se han hecho muchas barrabasadas, y no tiene la culpa necesariamente el cristianismo, ¿no? Es decir, no quiero manchar el concepto del sionismo, pero el filósofo con el que yo estudié mi tesis doctoral, bueno, sobre el que yo estudié mi tesis doctoral, fue un sionista, pero fue un sionista que respetan y admiran incluso los árabes, porque fue un sionista que trató siempre de procurar y de reconocer al otro. Él pugnó desde dentro del sionismo el tema de reconocer, respetar, tratar de buscar el diálogo con los árabes para tratar de encontrar un punto medio. Entonces, a la hora de que nosotros tenemos que ser promotores de paz, en un mundo en donde te forzan casi las redes sociales o la opinión pública a decir, a ver, ¿estás a favor de los israelitas o estás a favor de los palestinos? Casi que te lo dicen con el ojo así de que si te equivocas de apuesta, aquí se arma el merequetengue, ¿no? Creo que tendríamos que ser promotores de la generación de puentes, tendríamos que ser promotores
de, del amor, de la gracia, del perdón. Tendríamos que ser promotores de llevar hasta las últimas consecuencias la búsqueda de la paz al grado de lo que hizo Cristo, ¿no? Que al final se sacrificó por los otros. Eh, porque aquí creo que es una cuestión que va más allá de lo físico, es decir, Cristo no se sacrificó para que los romanos dejaran de molestar a los judíos, se sacrificó por una idea que es una idea espiritual y creo que la paz que nosotros tenemos que estar buscando, y no digo que lo otro no sea significativo, pero que no tenemos alcance para lograrlo, es tratar de promover en nuestras relaciones, en nuestros discursos, en nuestras conversaciones, la búsqueda de puntos de encuentro, la búsqueda de diálogo y la búsqueda de puentes antes de muros, ¿no? Así traté de hacerlo rapidito. ¿Qué opinan? Bueno, solamente un comentario, ¿no? Varios comentarios, pero uno más puntual y apegado a lo que está escrito en la Biblia. Me encanta este concepto de la paz. Dice Salmo 122:7, dice interesante, sea la paz dentro de tus muros, ¿verdad? Dentro de tus muros. Hay un punto aquí, amigos. Dragoslava Santrak es la autora de esta lección. Y miren, si es que alguien que no conoce mucho de Biblia, pero bastante sí de estos conceptos de sionismo y todo aquello, y lee el título de la lección del lunes, ¿verdad? Se daría, de repente podría dar en cuenta, es bastante sionista el título, por así decirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, oren por la paz de Jerusalén. Una pregunta se viene a mi mente. ¿Debemos orar por la paz o debemos luchar por la paz? ¿Verdad? Porque alguien dijo alguna vez, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí no va nuestro pensamiento en todo caso. No creo. Más bien debemos trabajar por la paz dentro de nuestros muros. Fuera también, por supuesto, en todas las relaciones que tengamos, comerciales, amicales, sociales, familiares, pero trabajar por la paz dentro de nuestros muros creo que es importante, sobre todo esto aplicándolo al hogar, ¿verdad? A nuestros hogares, dentro de nuestro muro familiar, nuestro muro de hogar, creo que es muy importante que busquemos la paz. Me parece que lo que el pastor comentó me pareció muy interesante y me detonó una idea aquí. Y me se dejó, ahora sí que se me quedó atorada no, la reversa no, claro que no, pero la velocidad, este, porque, ¿qué pregunta más profunda hizo? Para construir la paz hay que orar por la paz o hay que luchar por tener paz. Mm, este, después lo que nos comentan, ¿no? De tratar de primero empezar a hacer la paz adentro de nuestros muros. A mí en lo personal eso me da un poco de luz hacia lo que todavía no tenía muy concretado y construyendo también sobre lo que no comentaba, ¿no? Capaz esta idea de la paz, ¿cómo se ve la paz, ¿no? Capaz la paz se ve cuando nosotros tiramos puentes para conectarnos, capaz usando frases de otros episodios, salimos al encuentro con el otro y nos encontramos con nosotros a través de estos puentes, puentes de cordialidad, puentes de empatía, puentes, no sé, que capaz tengan distintos nombres, ¿no? Pero si la paz primero se construye hacia adentro de los muros, ¿será que yo tengo que entender que tengo que también construir puentes de cordialidad y de empatía hacia adentro de mis propios muros? Y que tengo que aprender a construir la escalera o el puente de cordialidad, de empatía, de autoconocimiento, de perdón a mí mismo. Y ahí ya se empieza a poner medio desafiante la cosa porque pues ir y repartir comida y unos burritos y unas botellitas ya y unos Pau Paus, a ver si nos patrocina Pau Pau, este, pues está fácil, ¿no? O unos Boeings, eso sí lo podemos hacer saliendo de la iglesia, pero mirarme a mí mismo en un espejo tal cual soy, con todos los defectos y las cosas feas, los claroscuros, eso no está tan fácil y eso está dentro de mis muros, ¿no?
No sé, quería subrayarlo porque me pareció muy, muy importante, ¿no? La paz se construye primero adentro de uno mismo. Qué fuerte. Buenísimo, buenísimo. Yo quería comentar también que también me gustó mucho la lección. Creo que este concepto de Sion como un lugar geográfico hace el fundamento de el resto de los días, ¿no? Del resto de las reflexiones que se hacen en cada día de la lección, porque nos presenta cuál es el significado espiritual actualmente de esto. Y referente al primer concepto del cual hemos hablado, en el que en este lugar o en este sitio es donde nos encontramos con Dios en paz, donde buscamos la paz, en donde la paz la podemos encontrar o debemos de compartirla entre nosotros y de buscarla. Um, es el, no necesariamente significa que vas a ir a un monte y ahí va a estar la paz, ¿no? Significa la comunión que tienes con Dios cada día y anhelar ese punto en el que puedas experimentar la paz, ¿no? Em, Hay dos puntos finales, uno en el que tienes que vivirlo ahora y un punto en el que la nueva Jerusalén prometida vas a tener esa paz también. Pero imagínense que estas ideas que nos está presentando los salmos son el significado espiritual de Sion, ¿no? El primero, el significado de este lugar de paz. Y respecto a este tema, me gustó un versículo muy cerca del que el pastor compartió en Salmo 122. El mío está en Salmo 147. Y dice que aquellos a los que están en paz, dice, Él da en tu territorio la paz. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con el mejor trigo. ¿Qué significa eso? La lección nos hace algunos comentarios en que aquel que tiene la paz en Jerusalén, en Dios, en su relación con Dios, en su comunión diaria, en compartirla, en encontrar con el otro la paz, va a prosperar. Y yo creo que es una ley básica de la vida. No me imagino a alguien que siempre va este, enojado, peleándose con todos, pisoteando, y del otro lado a alguien que siempre se hace amigo de todos, que busca la paz, que convive, que se relaciona, que crea nuevos lazos y que sinceramente trata de hacer un cambio en su vida y en la de los demás. Y entonces dice que esa persona prosperará. Y es una idea que me gustó mucho de lo que los salmos nos dicen acerca de la idea de paz en Jerusalén, ¿no? No solamente orar por ella, sino cuando oramos por ella, sabemos que vamos a prosperar, ¿no? Este, eh, ¿Qué le parece el otro tema donde habla Antonio acerca de que es el hogar de todas las naciones? ¿Cómo podemos contrastar eso con la situación actual del conflicto que ya sacaron por ahí de los sionistas, en el que son un tema en que muy cerrados, ¿no? Todo el mundo quiere hacerse dueño del lugar geográfico que representa Jerusalén. Hay muchos que tienen muchas religiones que quieren ser las dueñas, ¿no? Del territorio especial, santo. Pero ¿cómo contrastamos esto con el significado real de Sión en el que nos habla el día martes, que dice que es el hogar de todas las naciones? Muy buen punto. En algún momento en la historia, Sion, Jerusalén, fue el centro de batalla, ¿verdad? O de pugna de musulmanes, cristianos y algún grupo más, si alguien me recuerda. Eran tres fuerzas religiosas que pugnaban aquel lugar. Entonces, porque había un concepto, ¿no? Porque el concepto siempre fue que Sion es un lugar específico, pero
viendo ahora el contexto bíblico, viendo la profecía bíblica, Sión ya no es un lugar específico. Más bien Sión viene a ser lo que comentábamos anteriormente ya, un lugar, como decía el arquetipo, un símbolo de estar en la presencia de Dios. Sión puede estar dentro de mis muros de mi hogar. O sea, yo puedo encontrar a Sión, ¿dónde? En la mesa donde hago mi culto familiar, ¿verdad? En mi oficina donde leo mi Biblia, agarro mi lección, oro, pongo cánticos de alabanzas a Dios. Eso es Sión. Sión puede estar también los sábados al culto donde yo voy, ¿verdad? A la iglesia. Ese es Sión. También es Sión. Y por y por excelencia, Sión será el lugar donde vayamos cuando Cristo venga por segunda vez. Como cristianos creemos en eso. También es será Sión. Mas ya no Sión, en el concepto de tu servidor, podemos hablar, dialogar de este punto, mas no ya Sión es un lugar ahora específico o físico, donde tiene que acudir una vez en la vida por lo menos un cristiano, ¿verdad? Porque puede acudir todos los días a un Sión espiritual que puede ser su lugar de adoración a Dios. Eso es lo que puedo decir. Quería comentar algo antes de olvidarme de la idea, disculpen, del Salmo 84. Hay una riqueza en la prosa del Salmo 84, qué bárbaro. Solamente 3 puntos. En el Salmo 84 encontramos algunas bienaventuranzas, que son 3. Bienaventurados dice los que habitan en tu casa, o sea, habitan en Sión. Bienaventurados el hombre que tiene en ti sus fuerzas, o sea, que toma sus fuerzas de Dios. Y la tercera bienaventuranza, bienaventurado el que en ti confía. ¿Ok? Y todo centrado siempre en Dios y en Sión. Nada más. De hecho, yo justo en la mañana, cuando estaba leyendo ahí la lección, compartí en mi Instagram justo una imagen del Salmos 84, porque para mí el centro de la lección, como lo mencioné en la primera intervención y como ahorita también estoy escuchando que el pastor ahorita menciona, tiene que ver con la manera en que Dios se convierte en esa fortaleza, sea dentro de nosotros, como hace ratito a lo mejor lo planteaba Jenner, y entender que puede significar ese fortalecimiento interno muchas cosas, pero que creo que desde el punto de vista espiritual y desde el cristianismo, dentro de ese proceso de fortalecimiento está presente Dios, ¿no? El pastor también ahorita mencionaba la presencia de Dios a lo mejor en el hogar, en esos espacios donde nosotros abrimos eh, un lugar de encuentro para que Dios sea parte de nuestras vidas y para que se convierta en nuestra fortaleza. Concretamente, yo los versículos que compartí dicen lo siguiente: dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Es decir, eh, dichoso quien de alguna manera encuentra en Dios, encuentra en Cristo, encuentra en la divinidad una fortaleza en donde puede suceder algo que a mí me resulta maravilloso y repito, más allá de cualquier cuestión teológica, maravilloso en el sentido de que creo que es algo que necesitamos profundamente en un mundo tan complejo como en el que vivimos. Dice el versículo 6, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Es decir, cuando permitimos que Dios se convierta en nuestra fortaleza, la podemos pensar en distintos niveles, ¿eh? Dentro de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra empresa, en nuestras iglesias, en el escenario en donde lo querramos poner, cuando permitimos que Dios se convierta en nuestra fortaleza y cuando de corazón caminamos por las sendas que nos propone Dios, logramos tener acceso a esto que repito, para mí, si se olvidan de todo lo demás y nos quedamos con este versículo 6 del Salmo 84, este versículo 5 y 6 del Salmo 84, creo que todos nos deberíamos de ir a dormir esta noche con paz,
ahorita que estamos hablando del tema de la paz, ¿no? Debemos de irnos a dormir en la paz, no porque no podemos garantizar, o más bien, no porque podamos garantizar el que vamos a tener una vida sin problemas, ¿no? No porque vamos a garantizar que no va a haber dolor, no, sino porque dice cuándo, ni siquiera dice si llegas a pasar, ¿no? A ver, en esta vida nos va a tocar pasar por valle de lágrimas, nos va a tocar pasar por situaciones difíciles. Dice, cuando pases por el valle de las lágrimas, no dice que si crees en Dios o si tienes tu fortaleza en Dios, entonces no va a haber valle de lágrimas. No, no es eso. Cuando pases por el valle de las lágrimas, lo vas a convertir en una región de manantiales, es decir, vas a tener la capacidad de generar bendición de las dificultades y las lluvias tempranas van a cubrir de bendiciones tu valle. Repito, se me hace una lección muy bonita en donde el arquetipo de Sión nos permite pensar en la firmeza, en la fortaleza, en la confianza que podemos tener cuando generamos o cuando abrimos un espacio para que la divinidad eh, abra un hogar espiritual en donde podemos estar cerca de Dios. Y estando cerca de Dios, repito, no vamos a evitar los momentos difíciles, los días oscuros, las tormentas a veces en la vida, las épocas de dificultad, los desiertos, pero podemos estar seguros que esos desiertos, que esas noches oscuras, que esas lágrimas se van a convertir en una bendición. Para mí ese es el gran significado de Sion. Con esto yo ya cierro mi participación y creo que en ese sentido el título llama muchísimo la atención porque ¿qué persona no anhelaría esto que acabo de mencionar? ¿Qué persona no anhelaría tener ese tipo de fortaleza en donde pueda enfrentarse a la vida sabiendo que cuando la vida nos ponga contra las cuerdas, vamos a poder transformar la situación difícil en una bendición? Y entonces el anhelo de Dios en Sion se convierte, creo yo, en mi anhelo y creo que tendría que ser el anhelo de toda persona que en algún momento vive en este planeta y experimenta las dificultades y los dolores que implica vivir en esta realidad. Jenner, respecto a tu comentario inicial, ¿cómo ves ahora cuando mencionabas esto acerca de la comprensión de la figura de Sion? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo sientes? Me gusta mucho lo que hemos estado platicando y aportando. Me funciona mucho la idea de Sion como un lugar donde todos podemos confluir y donde todos podemos crecer, ¿no? Me está ahorita recordando y capaz un poquito eh, medio sentimental. Me acuerdo que mi abuela materna, mis dos abuelas, ¿no? Pero mi abuela paterna tenía una personalidad muy dulce. De hecho, era quien amalgamaba la familia, ¿no? Y me acuerdo que siempre que íbamos a visitar a los abuelos, realmente íbamos a visitar a mi abuela. No, no, nada en contra del abuelo, pero él lo sabe. Este, mi abuela paterna íbamos a verla a ella, íbamos a estar con ella porque tenía una forma de ser, este, que nos encantaba estar cerca de ella. En sus últimos años empezó a perder la memoria a corto plazo y te preguntaba la misma cosa una y otra vez, pero nunca perdió ese toque tan suave, no sé cómo describirlo, pero nunca, nunca, aunque empezó a perder su mente, nunca perdió su toque suave. Y entonces ahorita que platicábamos de esto, empecé a pensar en mis dos abuelas, y me pareció muy bonito, ¿no? En mi familia, mis abuelas fueron Sion, por decirlo de una forma, ¿no? Y capaz, lo que decíamos la sesión pasada, las manos de Dios, pues fueron ellas, ¿no?
Y aquí ya me estoy quebrando y ahí me cortas. Ánimo. Creo que has compartido algo muy, muy bonito, muy interesante y es precisamente el significado espiritual de Sion, a mi parecer, ¿verdad? Encontrar ese Pues sí. lugar, ¿no? En el que eh, El problema es que elegí un ejemplo que me llega demasiado. Capaz ese fue el error. Pero bueno, Ningún error, ningún error. ningún error. No, no. y, y ellas no fueron teólogos. Es más, ninguna terminó ni siquiera la secundaria. No, tenían sus creencias muy, pues muy de sus tiempos. Pero nada de eso nada de eso alteró o nada de eso le quitó valor a la capacidad que tenían de amalgamar la familia. Nada de eso. Es- no ofrendaban mucho, digo, sí le echaban ganas a aprenderse su versículo de memoria, pero tampoco es como que estuvieran echando competencias. Nada, nada. Y ahora que lo ven en retrospectiva, híjole, muchas cosas que creemos que son importantes y al final no terminan por no serlo, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Ni modo, se me fueron ahí las riendas, pero pues bueno, creo que estamos llamados a hacer eso, ¿no? No sé cómo podría yo ser eso que mis abuelas fueron para mí, pero bueno, de alguna forma hay que serlo. Qué bonito lo que nos comparte Jenner, y nada más subrayar eso que con lo que está diciendo al final, ¿no? O sea, ojalá que podamos de alguna manera ser instrumentos de Dios para convertirnos también en esas fortalezas, ¿no? Que en algún momento, o sea, qué bonito sería, Jenner, que en algún momento alguien, nuestros nietos, si es que llegamos a tener, llegaran a decir algo así de nosotros, ¿no? Híjoles, creo que independientemente de todo lo demás, creo que sería el testamento de una vida bien vivida, ¿no? Y de una vida tocada realmente por Dios, influenciada por Dios. Amén. Sí, cómo aprendemos a poner perspectiva en las cosas, ¿no? Creo que ahorita que ustedes estaban hablando, estaba yo así rebobinando, ¿no? Híjole, hay que poner perspectiva a la vida porque muchas veces creemos que los tesoros hay que invertirlos en ciertos lugares y la andamos regando, andamos tirando para el monte. Bien machín, ¿no? Qué fuerte. Y al mismo tiempo ese proceso nos trae paz. Yo les puedo garantizar, mis dos abuelas fueron profundamente infelices, fueron mujeres de sus tiempos, producto del México profundo, ¿no? Del México misógino, profundamente misógino, ¿no? Que va a la iglesia, pero también aplasta a la mujer, ¿no? Este, y eso no importó, no lo estoy justificando, pero no importó para que el carácter de Dios brillara a través de ellas, ¿no? Y las crisis, aún profundas como las tuvieron, no opacaron la luz del carácter, la luz de Sion de la que ellas reflejaron, ¿no? Qué profundo, qué impresionante. Antonio, no sé si nos podrías dejar, para ir terminando, también algunas reflexiones acerca de, después de hablar de la paz, de hablar un poquito de cuestiones para todas las naciones, del significado espiritual, la última parte en la que en medio de estas dificultades, como se han expresado ahorita un poco, en medio de la dificultad, del dolor, cómo Sion es un lugar de seguridad y de certeza, ¿no? Como ese monte que está allí y que a pesar del clima, a pesar de los días, a pesar del tiempo, siempre estará allí. Entonces, ¿qué te pareció esta parte, Antonio? ¿Qué mensaje nos puedes dar acerca de estos conceptos?
En la mente hebrea, si algo era inamovible, firme y seguro, era el monte Sión, el monte Moria, un lugar de oración que siempre iba a estar ahí y que uno podía refugiarse ahí y que era un lugar especial de oración con Dios, donde el israelita tenía la seguridad de que si iba a adorar ahí, Dios lo iba a escuchar. Esa seguridad había en su corazón. Ahora, el Salmo 125 ya cierra esta semana diciendo una frase realmente en la prosa hebraica impresionante, bonita. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte Sión. O sea, ¿cómo? ¿Cómo son los que confían en Jehová? Inamovibles, calmados, son un puente, por así decirlo, entre el hombre y Dios. Las personas miran a los que confían en Jehová como un nexo entre esta tierra de incertidumbre, de inseguridad, de dureza, esta tierra de muerte, de tantas truquerías, por así decirlo. ¿Cómo miran a las personas cristianas como nuestros padres, ¿verdad? Que lo recordamos, nuestros abuelos que recordamos, que fueron fieles a Dios, no tuvieron muchas letras, no tuvieron doctorados, ¿no? Maestrías, no tuvieron las facilidades que nosotros tenemos, pero en su contexto fueron fieles a Dios, confiaron en Dios y fueron como el monte Sión. Y el llamado de Dios, creo, para nosotros es ser así, como el monte Sión. ¿Cómo así? Confiaros plenamente en Dios. Plenamente en Dios. Mi oración es que Dios nos ayude a ser como el monte Sión, inamovibles, confiados totalmente en Dios. Pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Jenner, por tus reflexiones, por este hermoso mensaje que encontraste en tu abuela y también Enoch. Grandes comentarios, como siempre. Al final de la lección nos dice que estos cantos de Sión nos animan a anhelar un mundo futuro, pero también, dice, esto es lo más importante, nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en el mundo presente, ¿no? No solamente lo que nos espera, sino lo que estamos viviendo ahora, que es importante, que vivamos esta paz, esta seguridad, esta confianza en Dios, esta certeza inamovible de lo que el Sión representa, ¿no? Anhelar y buscar siempre esta esperanza y este estilo de vida, si podríamos decirle de alguna forma, esta integridad. Entonces, pues gracias por estar aquí, Antonio. Espero, como le digo a todos los que vienen, que aceptes una segunda invitación en algún momento. Y Jenner, ¿tienes algo que decirle a Antonio, Enoch? Pues muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Igual que esperamos que pueda acompañarnos otra vez. Sí, de mi parte, bueno, ya tenía gusto de conocerlo. También hemos compartido por ahí en alguna brigada y en algunos proyectos. Y bueno, un gusto saludarlo de nuevo. Un abrazo para ustedes. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Antonio. Bendiciones a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Un abrazo.